Vamos a ver si hay alguna cosa que no se entiende, pero me parece que es lo mismo, o sea, cambia solo la modalidad de calificarlos, pero esto ya ustedes lo saben. Y recuerden siempre que van a aprobar con el 60%. Bien. Vamos a continuar, como ya les había dicho la otra vez, vamos a seguir las unidades que ya veníamos, o sea, venía 1, 2, 3, entonces ahora lo que seguimos es la 4, la 5, etc. Bien, en esta unidad que vamos a empezar hoy, vamos a ver géneros, vamos a ver salud y embarazo. Los géneros en sí, vamos a tener el tema de la sexualidad, de los géneros, los transgéneros, que esta es una temática que, bueno, está como muy en boga y que la tenemos que tocar, sobre todo por las nuevas leyes que se han ido incorporando. Luego tenemos lo que es planificación familiar, los aspectos éticos legales, promoción, prevención del embarazo, sobre todo en el embarazo adolescente. Luego está la dinámica del embarazo en sí. El aborto lo vemos así a grandes rasgos porque ya no es algo que está legalmente regido, sino que es libre. ¿Bien? Hola, profe. Hola. Luego tenemos la unidad 5, que son la salud integral a distintas etapas evolutivas, la 6 y la 7. Así que ahora son 4 unidades que son bastante densas en sí. ¿Bien? La propuesta metodológica va a ser lo mismo, vamos a hacer estos trabajos, ¿ya? En que ustedes van preparando, van leyendo el material, porque es el modo como ustedes van a poder hacer suyo. Y la condición de acreditación de la institución, esto sí, hay que leerlo, chicos, para estar claro, ¿ya? De que, por ejemplo, la asistencia, ustedes pueden quedar libres por inasistencia, y no por no haber aprobado la materia. Recuerden que la asistencia también es algo importante. ¿Bien? Entonces, tienen esta parte y luego lo que son las inasistencias, exámenes parciales, si tienen que estar justificados. Recuerden que no hay justificación para el recuperatorio. Cuando se hace el recuperatorio, depende de cada situación, pero generalmente no es que uno puede presentar una justificación. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ahora están llegando sus compañeros. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Bien, lo que hoy vamos a ver un poquito, les voy a compartir mi pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, profe, a mí se me ve un poquito trabado, pero A mí también, pero sí se escucha bien. Se escucha, ok. Y puede ser por la inestabilidad a veces de la conexión, no sé, cada uno, a veces, la mía a veces no es tan buena. Bien. Vamos a iniciar un poco con lo que es esto de esta unidad, que sería la unidad 4, género, salud y embarazo. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que la OMS nos dice de acuerdo a lo que es la salud sexual, ¿ya? Y aquí esta nos está integrando todos los elementos somáticos, emocionales, intelectuales, ¿ya? Y sociales del ser sexual, ¿ya? O sea que no es solamente lo que nosotros llamamos sexualidad, a veces
nos referimos solamente a lo genital, sino que va mucho más allá, ¿ya? Que es lo que enriquece a la persona, ¿ya? Son sus sentimientos, sus emociones, toda su parte psicológica, emocional y todo lo que es capaz de relacionarse, ¿bien? Y esta potencia toda esta parte humana, o sea, sexualidad es mucho más que genitalidad, sino que esta es una parte de lo que sería la sexualidad, ¿bien? O sea, esto es muy importante, ¿por qué? Porque también tenemos que tener esta unidad que es parte de nuestra vida, chicos, no es que es algo que podemos arrancarnos, no. Nosotros nos identificamos con un sexo que puede ser o no el que con el cual nacemos, ¿ya? Varón o mujer, pero también puede suceder que nos identifiquemos con otro género que no sea el que nos identifica biológicamente, ¿bien? Pero para esto, igual, tenemos que lograr esta integridad entre lo que es nuestra sexualidad y nuestra salud en sí, que va a ser la parte emotiva, psicológica, ¿bien? Y cómo yo me integro en una sociedad. Y esto es muy importante porque esto es un derecho, así como tenemos el derecho a la salud, a la protección, bueno, también nuestra salud sexual y nuestros derechos reproductivos están protegidos, ¿bien? Y esto es bueno saberlo, o sea, nosotros libremente podemos elegir si queremos vivir nuestra sexualidad y, por ejemplo, tener hijos, ¿ya? Tener hijos, con quién tenerlos, cuándo tenerlos, ¿no? Y también el hecho de, si yo tengo relaciones sexuales, con quién las tengo, quién es mi pareja, o sea, estos son derechos que yo puedo elegir y debo elegir con quién, cómo, cuándo, dónde, ¿bien? Luego tenemos en sí la sexualidad, que es, como ya les decía, va más allá de la genitalidad, o sea, no son solo los genitales, esta es una parte, no son solo las relaciones sexuales, ¿ya? Sino que es un proceso dinámico, cambiante. Nosotros no somos los mismos cuando nacimos a lo que somos ahora de adultos o a lo que fuimos en la adolescencia, ¿ya? Este es un cambio que inicia desde nuestro nacimiento y que se va a manifestar y va a ser hasta que termine nuestra vida. O sea, en todas las etapas de nuestra vida vamos a vivir nuestra sexualidad de modo diferente en cada una de las etapas. Bien, esto también es un proceso muy complejo, chicos, y ustedes lo podrán decir, ¿no? Que están más cerca del tiempo que vivieron en la adolescencia. Decir, bueno, a veces fue complicado, sobre todo cuando uno no logra una identidad, no sabe quién es, ni cómo funciona, etc. Es esta etapa dura que todos pasamos cuando fue nuestra adolescencia. ¿Quién la vivió más serenamente? ¿Quién la vivió con más cambios, etcétera? Todo va a depender de la contención que cada uno tuvimos. Bueno, y esto también, como les decía, es este proceso muy complejo que va a ser en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con las pautas sociales que también nos da la sociedad, la cultura, el lugar donde vivimos, la familia en la cual estamos, ¿ya? Y que nosotros vamos a expresar de diferente modo, con nuestro lenguaje, con nuestra vestimenta, con las actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Como nosotros vivimos en esta sociedad, por ejemplo, nosotros identificamos a veces al varón con ciertos colores, ¿no? ¿A quién no ha llevado un regalo a alguna amiga o compañera que ha tenido familia? ¿Qué elige? ¿Qué colores elige?
Casi siempre son entre el rosado y el celeste, El celeste. ¿Y el rosado para quién es? para la nena. Para la nena. Para la nena. ¿Ven? Los tenemos fijados. ¿Y por qué? Ahora se ven más el rosado en nenes y bueno, el azul siempre lo usamos, las mujeres. Pero ven que tenemos ciertos colores que decimos son para varones. ¿Sí o no? Esto Sí. como que está en nuestra cultura. Bien. Bueno, estas cosas son una parte que nos identifica en sí. ¿Bien? Luego también todo esto va a tener mucho que ver con la identidad o la realidad de la que nosotros venimos, ¿no? Ya, supongamos vamos a tener unos rasgos biológicos, pero también vamos a estar atravesados por lo que es psicológico y social. ¿Ah? Todo tiene que ver con nuestra identidad. No sé, jugar al fútbol, tomar mate con otras personas. En todas estas cosas nosotros expresamos nuestra sexualidad. Por eso les decía, la sexualidad no es solo genitalidad, sino que es algo mucho más amplio, que es toda nuestra vida, es cómo nos relacionamos, cómo nos expresamos. Va a ser un mundo mucho más extenso, no solamente nos vamos a referir a esto de genitalidad o sexo, que a veces es lo que siempre se ha confundido o se llena. Conlleva, por ejemplo, la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Todo esto también es sexualidad, pero no es solo eso, sino que les decía, va mucho más allá, integra también todos los factores biológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, etcétera, 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 para que no nos quedemos solo en esta definición o en este aspecto. Y como les decía, esto va a atravesar toda nuestra vida, por eso también cuando llegamos a la vejez va a estar presente y la vamos a vivir de acuerdo a la etapa que estamos pasando. Así como un niño vive su sexualidad, un adolescente vive su sexualidad, un joven la vive de diferente manera, bueno, un adulto también, un anciano también. Y aquí vamos a hacer la diferencia de lo que es género, ¿ya? Diferenciar el género del sexo nos permite reflexionar sobre estas prácticas, como nos dice acá la definición, que nosotros damos propio a cada sexo. Por ejemplo, siempre se dice que las mujeres deben jugar con las muñecas y los varones deben jugar con los autos. ¿O no es así en su realidad? Sí, es así. Es así, ¿no? O sea, ay, no, estos son juegos de varones, ¿por qué? Porque estamos influenciados también por una sociedad que divide mucho, ¿no? Y clasifica a las personas, varones o mujeres. Bien. Y esto, como les decía, nos van categorizando y van limitando también a la persona. Por eso, el género es algo que se construye socialmente y culturalmente. No así el sexo, porque nacemos por eso, es algo biológico, pero el género sí es una construcción cultural y social. ¿Bien? Y a veces es esto lo que nosotros debemos cambiar, ¿no? Porque es algo que se construye y si esto se puede modificar, podemos construir sociedades mucho más justas, más equitativas. Y vamos también a ir cambiando estos mandatos, por decir, culturales que tenemos en nuestra sociedad. Como por ejemplo, esta diferencia que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Sabemos que si hacemos el mismo trabajo, sabemos que el hombre gana más y la mujer menos, ¿sí o no? Es algo que está presente. ¿Ah? Entonces, como que van influyendo en estas cosas. Entonces, recuerden, género es algo que se construye, ¿no? Y también es aquello que me siento. Bien.
lo que les decía, este concepto que se va a referir a los aspectos que socialmente se confieren, ¿no? Y nosotros como sociedad tenemos dividido masculino y femenino de acuerdo a estas características biológicas, ¿ya? Porque A es una mujercita, A es un varón, ¿bien? Pero que son propiamente de cultura. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Cada uno de nosotros va a vivir su sexualidad de manera diferente, ¿ya? Como les decíamos, somos todos muy diferentes y cada uno la va a expresar y la va a hacer también de la historia que tenga atrás, ¿no? De cómo fue la vivencia que hizo en su familia, de cuáles son sus experiencias, los intereses, las relaciones, los amigos que tiene, las parejas, el ambiente donde se relacionan. O sea, esto va a influir mucho. Bien. Nosotros en Argentina tenemos la ley de identidad de género, que es la 26.743. ¿Ya? Esta ley nos dice en el artículo 2 que se entiende por identidad de género la vivencia, ¿bien? La vivencia interna e individual del género tal como la persona lo siente. ¿Bien? A lo mejor yo puedo tener biológicamente, ¿ya? Un sexo asignado como mujer, pero lo que yo siento es como si fuera un varón. Y esto es lo que vale, o esto es esto que es la vivencia personal que va a tener el individuo con su cuerpo también, ¿ya? Y por eso también se presenta la posibilidad que tiene de modificar su apariencia. Y en esta ley lo permite y también te asesora, por decirlo así, para que tú puedas hacer los cambios corporales que necesites, tanto farmacológicos como quirúrgicos. ¿Bien? Y esto simplemente de que sea hecho en modo libre, ¿m? Para que la persona no esté coaccionada por otras causas, sino que lo pueda escoger libremente. También esta ley, en el artículo 4, nos dice que toda persona puede solicitar la rectificación, ¿ya? Registral del sexo. O sea, puedo cambiar el nombre de pila, la imagen que tengo, porque si me registraron como varón y yo me siento mujer, bueno, puedo cambiarlo. ¿Y qué requisitos debo tener? Tengo que ser mayor de 18 años. Ahora vieron, no sé si ya se aprobó, pero estaban discutiendo si era o no de 14 años. No sé si lo habrán aprobado, pero lo seguro es tener 18 años. También tengo que presentar esta solicitud manifestando de encontrarme amparada por la ley. O sea, yo, María Cristina, me quiero llamar, no sé, José, porque me siento un varón. Así por decir algo. Y mi documento puede ser cambiado. Y siempre voy a tener el mismo número, solo que van a cambiar los nombres. Bien. Esto también, chicos, tenemos que tener atención cuando alguien se viene a atender, ¿no? Y a veces ven que los consultorios uno llega y llama y después te encuentras que quien está llamando, no sé, no corresponde a la persona que me aparece como nombre. Por eso hay que tener mucho cuidado. O llamar por el apellido, ni decir señora ni señor, sino llamar por el apellido, así no estamos identificando a alguien con un sexo definido. Bien, eso es con respecto a lo que es sexualidad y lo que es género. ¿Preguntas
¿Está claro? ¿Están ahí o se fueron? Sí, se entiende, profe. Acá estamos, profe. Ah, están por ahí, ¿no? Como a veces no sé si se fueron o están, o me dejaron la foto nomás. ¿Ah? Ya en estos 3 años hemos aprendido a hacer muchas cosas. Bueno, chicos, si está claro, entonces vamos a seguir con lo que sería violencia, la violencia, ¿ya?, de género. Que esto también es otra de las problemáticas que se dan. ¿Y alguien vio la película que les puse? Sí, yo la vi. ¿Y qué tal? Sí, la verdad que bastante cruda el tema de cómo surge la violencia en la pareja, cómo el chico empezó pintando que era buena persona, que era alguien tímido y de a poquito fue mostrándose cómo era realmente. Realmente, ¿no? Y según este muchacho, él era el bueno y su amigo era el malo, ¿o no? Sí, porque al principio de la película el novio de la chica era como medio machista, así como que no le importaba si estaba con ella o no, porque de última en un momento de la película se va con la camarera Ujú, y a ella la deja sola, yéndose sola a su casa y ahí es cuando aparece el otro chico después. claro. Esto es común, chicos, y a veces es muy problemático que no nos demos cuenta eh, la violencia que podemos ejercer, ¿no? Y miren que no, tampoco no era una persona que no sabía, o sea, era una persona que eh, era educada, tenía educación, sabía lo que hacía, pero cómo te va envolviendo, cómo te manipula la persona que ejerce la violencia. Y esta es una de las problemáticas que tenemos, que a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo manipuladas. ¿Mm? Porque muchas veces quien está en este círculo de violencia defiende al agresor. ¿Mm? A lo mejor ustedes tienen experiencia de esta realidad que existe, ¿m? Y que uno más bien lo defiende, ¿no? Y lo justifica de algún modo. ¿Bien? Les voy a compartir y así seguimos viendo. Bien, la violencia de género. Acá también vamos a encontrar algunas leyes, ¿ah?, que nos van a ayudar y nos van a dar orientación o nos van a proteger. Yo acá le puse los links donde ustedes pueden buscar, ¿ya? Este es un documento de violencia de género sobre las mujeres. Lo encuentran en red, ¿ya? Incluso yo se los puse en el apunte, chicos. Bájenlo, ténganlo a mano, así pueden pueden hacer referencia a ello. Igual vamos a ir trabajando, vamos a hacer algunos trabajos y van a tener que leerlo. Luego tenemos esta legislación sobre género y familia, que es muy importante también conocerla, ¿bien? Y acá está la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, esto también hemos visto que en estos últimos años hemos tenido una visión más amplia de que es una realidad que parecía que no existía, pero que está y es muy real, ¿ya? Y hay ciertas, o sea, hay leyes y hay estructuras también que ayudan a la mujer, sobre todo, que es la que sufre mayor violencia. Luego tenemos lo que es la violencia doméstica. Esto es una problemática también grande y que a veces no es visible, ¿ya? Nosotros lo podemos encontrar o nos podemos dar cuenta en algunos pacientes que vienen a la consulta por ciertas actitudes que tienen las personas, ¿ya? Y que pueden estar sufriendo esta violencia doméstica. ¿Y qué es lo que es? Bueno,
la ley de la violencia doméstica, la 26.485, y la define a la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, ¿ya? Y es aquella ejercida contra la mujer por un integrante del grupo familiar. Bueno, y aquí no es solo a la mujer, sino a cualquier integrante de este grupo familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Esto hace que dañe su dignidad, la integridad física, la psicológica, la sexual, la económica, patrimonial. O sea, en todos estos aspectos, ¿ya?, va a cuidar a la persona. Bien. Y el grupo familiar se va a identificar si tienen consanguinidad o por afinidad al matrimonio, bien, a las uniones de hecho y también a las parejas o noviazgos. Así que si hay violencia también en una pareja que no esté unida legalmente, bueno, esto también se reconoce, y también se reconoce en el noviazgo. Bien. Entonces también incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la violencia, la convivencia. Porque sabemos que somos novios y no siempre hay convivencia, pero se puede reconocer esta violencia que se ejerce. Bien. Luego tenemos algunas manifestaciones de violencia doméstica. Por ejemplo, las descalificaciones. Esto es muy común. No tenemos la violencia física, pero sí tenemos esta violencia de descalificar a la persona, ¿no? Y esto es como una estrategia de mantener la superioridad. Bien, aquí nos dice que se hace con algunas preguntas, ¿me entendés? ¿Ah? Como para hacerse valer, por ejemplo, ¿qué clase de mujer sos? ¿Por qué no podés ser como las demás? Estas cosas que a veces las hacemos sin pensar o las decimos sin pensar, pero es un modo de hacer comentarios que son hirientes o bromas pesadas. Y esto va minando a veces la relación. Luego tenemos también, generalmente, el agresor, ¿qué es lo que hace? El agresor va aislando a la persona, la va separando de sus redes familiares, de sus amigos. ¿Por qué? Porque así la puede tener dependiente de él y puede ejercer mayor influencia. Si ustedes miraron la película, se dieron cuenta que el agresor, en este sentido el novio, bueno, la fue aislando, aislando, aislando y cada vez dominando. ¿Y qué hace el agresor? Generalmente hace que la persona se sienta culpable o que sea ella que se culpabilice de, no sé, no me comporté bien, no fue lo que necesitaba o la persona que él quería, etc. Generalmente es la mujer la que termina descalificándose a sí misma también. Bien. Bueno, el ciclo de la violencia se va a caracterizar por diversas fases. Primero vamos a tener esta acumulación de tensión. Bien, se van acumulando cosas, y va a llegar el momento en que se va a descargar con la persona que tengo al frente. La segunda fase es la explosión violenta, ¿ya?, que se hace y se descarga toda esta tensión acumulada, ¿bien?, y que termina con insultos, con gritos, con críticas, también golpes y a veces ya hemos visto también la muerte. Y esto, chicos, es algo que se acumula y que a veces no se puede predecir, porque es algo. Bien, y la fase 3 es esta fase de luna de miel, donde aparece el arrepentimiento. Bien, quien agrede se muestra afectuoso, promete que nunca más lo va a hacer, ¿no?, que no volverá a ocurrir, bueno, y de nuevo
hacemos el mismo proceso. Aquí tenemos un esquema de la violencia familiar, que a veces, podemos ver características, ¿no? Esta autoridad arbitraria, desigualdad hombre-mujer, ¿no? En nuestra sociedad todavía muy machista, esto existe, ¿no? A veces la falta de comunicación también, esta es una problemática. ¿Y qué pasa? A veces vamos repitiendo algo que hemos vivido en nuestra familia. A veces hay vivencias que de pequeño hemos tenido, de violencia que hubo en nuestra familia, nuestros padres, la relación que ellos tuvieron, y nosotros volvemos a repetir esto en nuestras relaciones, ¿ya? Y también puede ser por problemas de personalidad. O sea, esto también influye mucho cómo soy yo o cuál es mi historia, cómo ha sido mi infancia. Entonces las causas para esta violencia puede ser un factor familiar, puede ser un factor social, o sea, dentro de la sociedad donde vivo se permite, bueno, también puede ser esto, y un factor cultural, o sea, por cultura esto se acostumbra y se normaliza, ¿bien? Esto con respecto a lo que es intrafamiliar, ¿bien? ¿Y qué tipos tenemos? Tenemos la violencia física, la violencia psicológica y también la violencia sexual. La física, bueno, cortaduras, golpes, fracturas, ¿no? A veces pueden llegar personas al consultorio con algunas cortaduras, algunos golpes, en que debemos ser muy cautos en hacer la interrogación para ver de dónde viene esto, porque dice, no, me golpeé con la ventana, me golpeé con la puerta, y a veces la realidad es que fueron golpeadas por alguien de la familia. ¿Bien? Es verdad, profe. Buenas. Hola. Por ejemplo, cuando entras a una clínica o al hospital por guardia cuando tuviste un accidente o algo, lo primero que te preguntan en la valoración es ¿con quién viniste? Y siendo muy cautelosamente te preguntan si sufrís de violencia o algo. A veces puede ser que se delate sola misma la cara o la situación en que esté la persona, en este caso las mujeres, pero hay veces que no, que te preguntan directamente así sin ser tan cauto ni nada, te lo preguntan derecho. Es lo primero, sí, te preguntan enseguida si sufrís violencia o algo, por ejemplo, si llegás con una cortadura en el brazo o golpes. Claro, ¿qué es lo que pasó, no? ¿Fue un accidente o alguien te lo hizo en casa? Claro. Y Lo siguiente que te preguntan es con quién venís acompañada, porque por ahí mismo la misma persona que te lleva al hospital es quien te lo causa. Claro. Sí, sí, sí. Y es aquí donde después, bueno, debe iniciarse todo lo que es un protocolo, la denuncia, etcétera. Pero suele suceder, y a veces no solo con las mujeres golpeadas, sino con adultos mayores también, chicos, o con niños, ¿no? Sí, es verdad. Que a veces los mismos padres los castigan, los golpean y después los llevan. ¿Cuántas veces ha sucedido, ¿ya?, que son los padres los que han golpeado al niño y, bueno, sobrepasaron? Bueno, también tenemos, con respecto a esto, tenemos la violencia psicológica. Chicos, está quedando muy poco tiempo, así que si se corta nos volvemos a conectar. Bueno, aquí tenemos agresiones verbales, insultos, ofensas, intimidación, amenazas, y pueden agregarle todo lo que quieran. ¿Bien? También tenemos la violencia sexual, el abuso sexual, el hostigamiento, los trucos, pornografía, prostitución, violación. O sea, miren cuántas cosas hay dentro de violencia intrafamiliar. ¿Bien? O sea, podemos encontrar de todo tipo. ¿Bien? Algunas manifestaciones de la violencia psicológica vamos a encontrar este aislamiento, ¿ya?, que es el control abusivo de la vida del otro,
la vigilancia, cómo se mueve, dónde fuiste. A veces sutilmente nos quieren controlar. Ay, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y de repente, estaba mirando tu teléfono, no buscaba algo, y es un modo de controlar. Entonces, cuando vamos encontrando estas cosas en una relación, estén atentos. Tiene que sonar una campanita y decir, hay algo que no está. Porque si uno permite, las cosas van avanzando. Entonces, a veces hay pequeñas alarmas que nos dan, ¿no? De decir, algo no va. Bueno, si sabemos enfrentar este conflicto y resolverlo, que sería lo mejor, está bueno, pero si no, cada vez va a ser peor, chicos. Y esto hay que ser valientes para poder enfrentarlo. Y no es fácil, no es fácil. Bueno, otra de las cosas es el desprecio, ¿no? Tratar al otro como inferior, tomar decisiones importantes sin consultar al otro, ¿no? No, yo pensé que podía hacerlo, yo pensé que a ti te iba a estar de acuerdo, y esto generalmente va produciendo